buenas tardes. Muy contentos como integrantes del Consejo de Estado de que nos estén acompañando y pues esperamos que sea del mejor provecho la reflexión y reflexiones que aquí se formulan. Espero hablar desde la orilla del juez. No obstante, haré unas, si se quiere, advertencias previas. Lo primero es saber que cuando hablamos de corrupción, a veces no estamos seguros dónde estamos parados. Históricamente, por corrupción se han entendido muchas cosas. Un par de profesores de las universidades de Antioquia y AFIT hace unos años hicieron una investigación histórica y a una de las conclusiones a las que llegaron es que para cada quien y en cada época normalmente corrupción significaba aquello contrario a lo que consideraban la mejor forma de gobierno. Entonces esa es una primera pregunta. Y esto por cuanto a veces hablamos de la corrupción, pero no siempre tenemos un referente y no siempre sabemos si estamos hablando de la misma cosa. Y de hecho, apenas sí existen algunos, si se quiere, parámetros normativos para efectos de mirar la corrupción. Estos investigadores, junto con uno reciente de la Universidad Pontificia Bolivariana, dicen que uno de los asuntos problemáticos cuando se intenta explicar la corrupción es que se parece querer darle respuesta a muchas cosas al tiempo. Entonces se pregunta el corrupto, lo corrupto, la corrupción, lo corrompido o lo corruptible, el por qué, dónde, cuándo, hasta dónde, el cómo, ¿es un medio o es un fin en sí mismo? ¿Cuál es el lugar del Estado? ¿Cuál es el lugar del mercado? ¿Cuál es el lugar de la sociedad? ¿Cuál es el lugar de la cultura? Adicionalmente, es un asunto que se estudia desde muchas disciplinas, desde la economía, desde la antropología, desde la sociología, desde el derecho, desde la ciencia política, entre otras. ¿Y por qué empiezo haciendo, pues, si se quiere, estas precisiones? Porque si hablamos de combatir la corrupción, pues es necesario pararla en algún sitio y es necesario saber, bueno, ¿de qué hablamos? Y fíjese, aquí estamos hablando del control que hace la Procuraduría, del control que hace la Contraloría, del control que se espera que hagamos los jueces, pero vuelvo y repito, ¿de qué hablamos? ¿Por qué? Porque si queremos combatirla, tenemos que, si se quiere, ponerla en su sitio. Y en esa medida, entonces, hablemos de hechos concretos y de actos concretos. Entonces, ¿de qué hablamos? De soborno, cohecho, peculado, concusión, abuso de poder, desviación de poder, etcétera. Y en esta medida, ¿por qué? Porque a veces en ese mare magnum de complejidad y de generalidad, a veces no se tienen muy claros los roles y en esa medida entonces creo que para poder llegar a este grado de concreción es necesario pensar en las competencias de cada quien, cuál es ese marco de competencia y qué es lo que puede hacer, desde qué orilla lo puede hacer. Fíjense, no en vano ahora el señor Contralor nos mencionaba de la necesidad de especialistas, o sea, si usted no sabe de algo, difícilmente lo puede combatir. Entonces es muy importante poder contar con esos niveles, no solamente competenciales, sino especializados. Y esto lo menciono porque generalizar, como se hace, entraña enormes riesgos. Uno le duele, por decirlo menos, que vea permanentemente titulares como al Chocó se lo tomó la corrupción. Y yo no creo. Es decir, seguramente hay mucho de eso y creo que no nos cabe duda alguna. Pero de ahí a estigmatizar y decir el Chocó es la tierra de la corrupción, eso entraña realmente muchos riesgos.
Hay una escritora nigeriana que nos visitó este año, estuvo en Cartagena en el encuentro de literatura de apellido Chimamanda, que habla de los altísimos riesgos de estas generalizaciones. ¿Por qué? Porque con eso, las más de las veces, en vez de combatir la corrupción, lo que termina es diluyéndose y en ocasiones hasta fomentándola. Fíjense que si nosotros vamos a ver, pudiéramos hacer un rastreo, y eso ha sido estudiado desde la ciencia política, generalmente transformaciones, reformas, enajenaciones, etcétera, están precedidas de todo un anuncio de corrupción. Entonces, primero, la entidad es la peor de todas, después la enajenan. Y eso tiene unos riesgos grandes políticos, porque claro, cuando una entidad o cuando un servidor se ponen en esta palestra igualito del corrupto, de lo corrupto, pues desde el punto de vista económico no vale nada. Y desde el punto de vista político, pues hay una deslegitimación muy grande, que quién va a hacer el menor reclamo por esta institución que no vale nada. Y de alguna manera, fíjense que nosotros jueces, pues hemos sufrido algo de eso. Y si miramos los preludios de las reformas a la justicia, pues entonces el cartel de la toga, o sea, todos entramos en el saco, hasta el punto de que uno más o menos era como acomplejado, usted también hace parte del cartel de la toga. Y eso es el preludio. Entonces hay que reformar la justicia porque es que la corrupta es la justicia. Y entonces pues llamo la atención, gracias. Llamo la atención sobre los riesgos que terminan entonces generando un manto de dudas sobre las personas, sobre los funcionarios, pero muy especialmente sobre las instituciones. Y esto trae un riesgo más grande, y es que terminamos perdidos en el camino, y a veces parece volverse un fin en sí mismo, y terminamos perdidos de los cometidos institucionales, de los objetivos como entes, como entidades, como servidores públicos, porque estamos tan ocupados en combatir la corrupción que entonces a veces no tenemos tiempo de fallar, ni tenemos tiempo de hacer las cosas bien, porque parece volverse más importante lo otro que lo misional. Conduce además, y también esto ha sido estudiado desde la ciencia política, a asuntos como paralizaciones. Entonces, en aras de combatir, pues, ¿dónde están las obras? ¿Dónde están los proyectos? Y nos perdemos del camino. Y adicionalmente, esto tiene, y lo hemos visto y escuchado claramente en materia de contratación, y es que termina desincentivando. Y es que a veces la gente no quiere ser contratista del Estado porque tiene mucho miedo, porque son demasiadas cosas, porque son demasiadas trabas. Y esto, si bien pues, hacerlo y combatirlo vamos a ver que es positivo, pero también tiene ese riesgo de desincentivo. Con todo este cuento, lo que quiero decirles es que, y hablándoles desde el papel de juez y de pronto aquí de atrevida también, desde el papel de otros competentes como los órganos de control, ¿qué necesitamos? Hacer análisis y exámenes verdaderamente serios, verdaderamente profundos, porque estos lugares comunes pues son mucho y no son nada. Y ahí entonces es necesario que tanto el servidor judicial como el del órgano de control pues tengamos el suficiente juicio y el suficiente tino para poder, pues no solamente desentrañar lo que haya que desentrañar, sino adicionalmente saber reconocer un asunto que yo llamaría el microriesgo de estas herramientas. Y ese microriesgo es el uso, que llamaría yo uso adversarial de los procesos judiciales. Y ustedes muy bien lo saben,
que no en pocas ocasiones el que demanda es el perdedor de la licitación o el que demanda es el que tiene alguna bronca y la quiere sacar aquí. Entonces, ¿cómo distinguir, digamos, estas cosas concretas, estas cosas objetivas de lo que es eso, de la generalización, pero también de esos microusos, diría yo, nocivos de los procesos administrativos y de los procesos judiciales? Con esta, digamos, todas estas preguntas que aquí me formulo y que ahora se las comparto, pues voy a intentar pararme en un sitio y es, bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Y hablaríamos entonces algo así como de un aprovechamiento de lo público por parte de funcionarios o de particulares, porque puede estar en un sitio o en otro. E intentaré entonces mencionarles de cómo veo el papel del juez con esas advertencias que ya he hecho. Yo distinguiría tres papeles del juez. En un primer papel al que llamaría el papel preventivo, y en ese papel preventivo tiene, y en esto de qué hablo, cuando hablo de este papel preventivo, no solamente del juez de lo contencioso administrativo, sino del juez como tal, y es un poco llamar a comportémonos como jueces, y comportarnos como jueces pues implica, ni no lo tendrían que decir, pero hoy son el modelo, por lo menos del reglamento del Consejo de Estado. Todo esto es útil, esos pactos de ética, pactos de transparencia, reglamentos. Si ustedes miran hoy el reglamento del Consejo de Estado tiene una serie de conductas, como les digo, que en mi sentir son propias del juez, pero que nunca sobra que no las recuerden. Este papel preventivo tiene además una ventaja, y es que permite visibilizar lo bueno que hacemos, porque en ocasiones, aquí bien lo dijo ahora el señor Contralor, los que estamos en la rama judicial, y yo sé que también los que están en organismos de control, sabemos que no trabajamos tiempo completo, trabajamos tiempo repleto, y que nuestra labor es bárbara, pero cuando vamos a ver, lo que se vio fue el cartel de la toga, o sea, lo que hacemos no se ve, y es muy importante, digamos, tener en cuenta todas esas cosas que parecen elementales. Publique los avisos de sala, tenga en cuenta los resultados de las sentencias, procure fallar lo más pronto que le sea posible, firme rápido. Esas cosas que parecen elementales cumplen ese rol, diría yo, preventivo. Hablemos de un segundo papel, y es del juez. Y este juez, pues a mí me asignaron la tarea de pensarlo para efectos de la contratación. Y esto de hablar de los efectos de la contratación, pues también es muy grande. Entonces voy a intentar un poco aquí precisarlo. En primer lugar, hay un imaginario, y es que el juez todo lo puede. Y vamos a ver que no es tanto realmente, o quizás es más bien poco, más que ahora muy generosamente el señor procurador pues, resaltaba algunas decisiones judiciales. ¿Y esto por qué? Que voy a hacer unas precisiones que parecerán verdades de perogrullo, sabiendo que este es principalmente un escenario de jueces. Primero, ustedes saben, los jueces no tenemos facultades independientes. ¿De qué dependemos? No tenemos facultades oficiosas por fuera de los procesos judiciales. Entonces ese es un primer limitante. Y es que ¿de qué dependo? ¿De qué demanden? Pues por más que vea una cosa en la calle que diga, uy, este contrato es nulo, yo no me lo puedo traer, dependo de que esto me llegue al estrado judicial. En segundo lugar, también dependo de que eso que me demanden tenga asuntos de corrupción como parte de las pretensiones de la demanda, porque vamos a ver que hay cosas que se ven, pero que en muchas ocasiones escapan a las competencias. También depende de que esté probado en el proceso, que esté suficientemente acreditado. A su vez, fíjense que un asunto que entrada advierto como problemático es que
por regla general, entre nosotros se declara en la sentencia. Y cuando decimos esto que se declara en la sentencia, pues de una vez advierto, y sobre todo en este proceso de propuestas de modificación de nuestro estatuto procesal en materia contenciosa administrativa, es que fíjense que, por ejemplo, en materia de medidas cautelares no tenemos capacidad oficiosa. Básicamente tenemos capacidad oficiosa en dos asuntos, en acciones populares y en tutela. En los demás casos el juez no tiene competencia oficiosa. Entonces, hasta la sentencia. Adicionalmente, pues no solamente que no tiene esta capacidad, sino que hay un asunto por el que se pregunta, es un profesor de la Universidad de La Sabana, el profesor Alejandro Barreto, en un reciente libro que lanzó en la Feria del Libro este año, y es la importancia y la necesidad de que las medidas cautelares puedan pervivir solas. ¿Por qué? Porque es muy posible que usted quiera pedir una suspensión de un proceso, pero que no tenga que esperar hasta la adjudicación y que no esté interesado en venir y la nulidad de la adjudicación, sino que lo que quiera decir es, pues pare, suspenda. Entonces, digamos que grosso modo esas son como unas limitaciones que tiene el juez. En materia de oficiosidad, pues vamos a ver que esa capacidad que tendría de corrupción, pues oficiosamente solo la tiene en un campo, que es en el de la nulidad absoluta de los contratos. No la tiene en actos, por más que el Consejo de Estado en muchas ocasiones, por ejemplo, frente a temas de competencia, ha dicho en muchas ocasiones, este es el más grave de los vicios, y el juez, pero pues la regla general es que no tenemos competencia en materia de actos. Entonces, si no viene, por ejemplo, la solicitud de nulidad absoluta del acto de adjudicación que nos sirva como fundamento para declarar la nulidad absoluta del contrato, difícilmente podemos tener esa competencia. Adicionalmente, digamos que ¿de qué depende una nulidad absoluta? Depende, primero, de que esté plenamente demostrado en el proceso. Es decir, lo puede hacer tanto el juez civil como el juez de lo contencioso administrativo, que las partes estén presentes en esa controversia y que además de eso no haya prescrito. Si examinamos las causales de nulidad absoluta de los contratos que están en el artículo 44 de la ley, pues uno ve que no necesariamente están asociadas a corrupción. Y menciono, por ejemplo, violación de normas superiores. Puede que se viole la norma, pero además yo tengo puede ser un prejuicio, y es que en más de una ocasión ni siquiera es violando la norma como se incurre en conductas de corrupción. Entonces, pues, violación de norma superior, vulneración del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, pueden ser objetivas, puede haber una inhabilidad o una incompatibilidad y no siempre estar presente un asunto que pueda resultar sospechoso, por decirlo menos, para el juez. Mencionemos una que uno dirá, esa sí es, y es hablar de la desviación de poder como causal de nulidad absoluta de los contratos. ¿Qué tenemos en la desviación de poder? En la desviación de poder encontramos un contrato que cumple con todas las formalidades. Aparentemente no se salta la ley. Ese sí hizo todos los estudios, hizo todo lo que había que hacer, pero resulta que lo hizo con unos fines diferentes. Y vamos a ver que estos fines diferentes pueden ser muchos. Pueden, y más de las veces está asociado a conductas indebidas que pudiéramos enmarcar como conductas propias de corrupción, pero no siempre es así. En esto nos hemos encontrado dos cosas. Uno, esta desviación de poder coincide con el delito del interés indebido en la celebración de contratos. A propósito, nos hizo falta, señor fiscal, usted en este foro, porque una parte muy importante son los delitos contra la administración pública y particularmente aquellos asociados a contratos que se celebran no solo estatales, sino contratos en general de las entidades públicas. Y cuando tenemos entonces que nos coincide con este interés indebido en la celebración de contratos, ¿quién es? Debe ser servidor público, puede ser contratista que para efectos penales se asimila al servidor público,
y debe hacerlo en virtud de sus funciones o de su cargo, y además pues puede ser cualquier interés. Entonces, cuando el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado condenas penales, no les quepa duda, y esa es la regla general, pues ha procedido a anular el contrato, pues porque ya está probado el interés indebido en la celebración de contratos. Pues ahí en un material que se deja para las memorias se citan algunas de esas providencias. Y si no lo hay, es donde el juez cumple ese papel de ir a escudriñar, de ir a mirar con cuidado para ver si sí está. Y todos los que hemos trabajado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, creo que tenemos claro que si algo hay difícil de probar es la desviación de poder. O sea, probar una ilegalidad es relativamente sencillo. Usted simplemente contrasta con una norma y ya. Pero cuando lo hacemos en relación con la desviación de poder no es fácil, sin embargo, se puede hacer. Vamos a ver un par de cosas aquí muy rápido que me dicen que ya se me acabó el tiempo. Lo primero es cuáles son esas consecuencias, y ahí aparece otro asunto problemático y digo, bueno, entonces, ¿cómo combate el juez? Y es, si nosotros hablamos de contratos estatales propiamente dichos, o sea, aquellos que se rigen por la Ley 80 de 1993, resulta que aquí tenemos norma expresa de restituciones mutuas, que es el artículo 48 de la Ley 80, donde entonces fíjense que en el derecho privado, es decir, no hay posibilidad de repetir cuando estamos en presencia de un objeto ilícito, pero aquí sí. Entonces, si aquellas obras, bienes o servicios que suministró el particular al Estado benefician al Estado y se prueba que en efecto se ejecutaron, pues no se le pagará el lucro, pero hay que pagárselas. Por un lado. Adicionalmente, fíjense, la ley 1882, y es el reciente fallo sobre el caso de Odebrecht, pues este artículo 20 de la ley 1882, que lo declaró exequible la Corte Constitucional recientemente, pues también más o menos nos dice lo mismo, es estas cosas hay que pagárselas. Entonces, pues adicionalmente, si el contrato es de régimen exceptuado, pues ahí sí habrá la posibilidad de la no repetición cuando estemos frente a estas ilicitudes, siempre y cuando sea a sabiendas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y entonces en qué fue que quedó el corrupto? Porque además le terminamos debiendo muy fácilmente. Y ya para finalizar, me iría nos quedaría como jueces el medio de control para la protección de derechos e intereses colectivos, y ahí también el juez tiene limitaciones. El juez no puede declarar hoy, por disposición legal del artículo 144 de la ley 1437, ni nulidades de contratos ni nulidades de actos, pero sí puede tomar medidas preventivas, ahí puede suspender, puede determinar. Entonces, digamos que el campo de acción más grande que tiene el juez es ese. Y finalmente, yendo al tercer papel, y resalto la importancia de este espacio, tendríamos un papel que yo llamaría papel colaborativo del juez. Y este papel colaborativo consiste en que después de que esa mirada juiciosa y cuidadosa nos permita ver cosas, pues informémoslo, mandemos las copias, hagamos los exhortos. Esto sería muy provechoso si se pudiera hacer en las etapas previas del proceso. Infortunadamente nos damos cuenta hasta el final, y uno de los asuntos problemáticos que tenemos en esto es la congestión judicial y los retrasos de las decisiones. Afortunadamente, cuando fallamos ya han pasado tantos años que ¿dónde irá el contrato? Ya está terminado, ya está liquidado, y para acabar de ajustar, cuando le informamos a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía, normalmente ese tipo de conductas ya han prescrito, así que a veces no parece ser muy alentador el papel concreto y real que tiene el juez frente a la corrupción. Muchas gracias.